Our next panel is named the Entrepreneur Toolkit. And it's going to be run by Richard Santana. Richard is one of the co-founders of the Puerto Rico Icon organization. And he is the president of a company called Colectivo Group that handles real estate negotiations, residential and commercial. I am really happy to introduce him. He is passionate about helping Puerto Rico entrepreneurs. So please help me welcome Richard Santana. Buenos días. Primero que nada, quiero sacar un poco de privilegio personal. In behalf of my co-founders, Carla Barrera and Happy Walters, we want to thank each and every one of you to make this happen. Icon is representative of what an entrepreneurship is. We had to ask for a lot of favors to make this happen, but we're here today. Today I'm going to present, and I apologize for going Spanish and English, but one of the things we wanted to do this panel is make sure Puerto Ricans, locals, understand the benefits of tax incentives. So, with your permission, I'm going to switch to Spanish. Yo quiero hacerle una introducción de este panel de una manera diferente. En vez de hablar del currículo, los voy a presentar simplemente como mis amigos. Ricardo Álvarez, Gustavo Díaz y Alberto, por favor. Vete en el medio, Ricardo. Vete a la esquina de allá. Puedes ir aquí. Voy a empezar. El día de hoy se llama Mentorship Day. Y eso me trae en mente a mi querido amigo Alberto Bacó. Posiblemente fue la primera persona que creyó en este servidor, en los eventos y ahora en esta iniciativa. Y de eso se trata la mentoría. Sin personas como Alberto, como Ricardo, que fue de los posiblemente segundas personas que, ¿verdad? Ricky, cuenta con nosotros para esta iniciativa. De eso es lo que se trata mentoría. Y Gustavo ciertamente representa un elemento muy importante de lo que es el ecosistema empresarial. Habiendo dicho eso, Alberto, quiero empezar contigo y vamos a hablar de muchos incentivos, pero particularmente el de exportación de servicios, la Ley 20. Nos gustaría que nos narres un poco de la génesis y de la evolución de la Ley 20. ¿Nos vamos full en español o cambiamos? Vámonos en español, pero si tienes que sumarte un poquito de inglés en confianza. No, nos vamos full en español. Muy bien. Primero, un pequeño comentario sobre lo que es mentoría. A veces nosotros no realizamos que nos están dando una mentoría o no realizamos que nosotros la estamos dando. Pero es un elemento crítico para el éxito de cualquier persona. Uno no nace sabiendo, uno a veces no articula bien pensamientos que tiene sueltos en la cabeza y la mentoría es algo precioso. Reflexionen quiénes ustedes entienden que han sido sus mentores y eso les dirá muchas cosas. Lo segundo, vamos a hablar un poquito de la Ley 20, de este tipo de incentivos y de otros incentivos que hay en Puerto Rico. Puerto Rico, desde el tiempo de los españoles, y nada diferente a economías de este tamaño y de esta naturaleza, se ha promocionado con incentivos. Así que los incentivos a veces se le quiere dar una connotación negativa, pero tienen una razón de ser bien positiva y bien usados, mueven al país hacia adelante, mueven al gobierno y mueven a los empresarios. Específicamente la Ley 20. La Ley 20, y es el otro pensamiento que me gustaría repetir y dejar en ustedes, esto es un estado mental. Es un estado mental. Esa ley existía prácticamente idéntica desde el 1980 o antes y simplemente no se desarrolló.
no se le dio atención. Solo unos jugadores de avanzada dijeron, ¿qué tal esta ley de servicios? Yo le puedo sacar mucho beneficio en mi negocio y déjame ver cómo con un decreto de servicios, pues yo le saco beneficio. Pero en realidad nunca se pensó que nosotros podíamos ser un jugador global en dar servicios, exportar servicios desde Puerto Rico. Un poquito más fast forward. De mí se burlaron mis amigos contables cuando yo les planteé, no, una de mis bases de promover a Puerto Rico van a ser los incentivos contributivos que proveen estas diferentes leyes que la administración anterior, en el 2012, había legislado. Y se reían, eso no va para ningún sitio, eso ha existido en los libros por mucho tiempo. Pues un pequeño cambio de enfoque, de mentalidad, hizo una gran diferencia. Y fue, mira, ¿por qué no miramos estas 4 o 5 leyes como un package integrado de finalmente transicionar en Puerto Rico, de únicamente hablar de que Puerto Rico depende de la manufactura y que si no fuese por la manufactura no podíamos echar hacia adelante? ¿Por qué no lo cambiamos y decimos, no, tenemos un modelo bien poderoso? Nosotros podemos tener un centro de seguros internacional, nosotros podemos tener un centro de banca internacional, nosotros podemos básicamente exportar cualquier tipo de servicio. En ese momento no había una recesión en la construcción, en los servicios de ingeniería, de arquitectura. Conozco a Ricardo y Ricardo me valida mi pensamiento porque muy early él estaba bien claro que él podía exportar sus servicios desde Puerto Rico. Y empiezo a ver que hay abogados mudándose a Puerto Rico para exportar sus servicios y ser bien efectivos, porque a un costo mucho más bajo pueden facturar lo que se factura en otras economías. Y digo, esto es bien poderoso para el empresario local. Para el empresario local que quiera cambiar su mente, y vuelvo, es un estado mental. El que quiera cambiar su mente puede ir poco a poco cambiando su práctica y quizás llegar a tener 50% local y 50% en el exterior, pero no es tan difícil. Y se puede hacer básicamente en prácticamente todo. A usted le dicen en el mundo del cripto, no, aquí no se puede hacer minería. ¿Ok? No hace sentido el costo energético, etcétera. Pero eso no quita que usted puede mercadear los productos desde aquí. Y la minería se puede hacer en otro lugar. Es como uno enfoca el modelo de negocio. En el caso de la arquitectura, de la ingeniería, ahora tenemos un sinnúmero de trabajo, de oportunidades, pero quizás dentro de 10 años no. ¿Por qué no tener un modelo diversificado donde no dependemos nada más que de Puerto Rico? ¿Por qué? Yo me pregunto a veces por qué los bufetes de abogados siguen llegando a un ecosistema de abogados muy exitosos en economías donde facturan $1,000 la hora y aquí se factura $200 la hora. ¿Y por qué los abogados aquí que tienen la misma preparación, la misma inteligencia y tienen hasta más herramientas porque son bilingües y biculturales, por qué no empiezan a cultivar unos negocios, unos clientes fuera de Puerto Rico? Y me pregunto mucho, todavía estamos empezando. Hay que fomentar un cambio de mentalidad. Lo que tenemos aquí es en realidad nuestro pozo de metales preciosos. Tenemos un lugar donde podemos tener costos más bajos en muchos renglones,
podemos tener una tributación bien baja para exportar servicios y podemos ofrecer una fórmula ganadora para cualquier parte del mundo. Alberto, dijiste algo de la mentalidad y eso para mí exemplifica lo que la práctica de Ricardo Álvarez en su firma ha hecho. ¿Qué provocó que ustedes decidieran exportar servicios? Bueno, parcialmente la culpa es de Alberto Bacó, por si acaso. Pues mira, el tema de la narrativa y de la manera que uno ve las cosas es importante desde el punto de vista de cómo nosotros operamos día a día en nuestras relaciones personales, en la manera que operamos negocios, etc. Si tú sales de un lugar de negatividad, se te va a pegar todo lo negativo. Y yo creo que, sin hablar mucho del tema político, nosotros estamos muchas veces en la isla en un estado de lo que lo llamo estado de víctima, que es una visión en la cual, oye, no es de falta de responsabilidad, de take ownership de las opciones que existen. Hay razones, o sea, podemos hablar rato porque esas cosas han sido así en parte por algunas generaciones. Pero específicamente en el año 2011 o 12, cuando yo empecé a escuchar sobre esto, la realidad que Alberto lo dijo muy bien, específicamente la ley 20 existía desde el año 76, no, perdóname, 73, si no me equivoco. Lo que pasa es que no necesariamente, como dicen, we put two things together. Y oportunidades que hemos tenido de viajar y ver lo que están haciendo en otros lugares, te dice que Puerto Rico sí tiene un montón de cosas positivas y un montón de elementos que pueden facilitar el ecosistema, pero sin el mindset es bien difícil lograrlo. Y a tu pregunta, ¿por qué nosotros empezamos a hacerlo? Mira, el 2008 fue un año desastroso para la economía de desarrollo, lo que viene siendo la construcción, desarrollo, etc. Yo te puedo decir que me acuerdo dónde estaba parado el 13 de septiembre del 2008, ¿okay? El famoso fin de semana, y en espacio de una semana y pico, casi todos los proyectos que teníamos nosotros corriendo los mandaron a parar. Nosotros abrimos la oficina en el 2001. Entre el 2001 y 2008, pues nos acostumbrábamos a que el trabajo venía porque era un momento de crecimiento económico, etc. Sin embargo, cuando pasó el 2008-2009, no necesariamente yo, Ricardo, estaba preparado para yo atender una situación como esa, porque no estaba siendo proactivo, estaba siendo más, pues, más reactivo a la situación. Y cuando empiezan a haber estas conversaciones, pues entonces lo primero que hicimos fue tirarnos de cabeza y sacar el decreto. Y si tú me preguntas cuántos proyectos teníamos en ese momento fuera de Puerto Rico, teníamos cero. Nosotros fuimos la primera firma de arquitectura y diseño en Puerto Rico que sacó el decreto. Fuimos actually el decreto número 17 de todos los decretos. Pero lo hicimos no porque teníamos un proyecto para poder hacerlo. Que ese es uno de mis retos a veces, porque yo hablo con colegas, amistades, y dicen, no, todavía no, pues es que no tengo trabajo afuera. Es que una vez tú te manifiestas de que algo tú quieres lograr, pues entonces te empiezas a mejor enfocar para poder hacerlo. Eso va a la visión del empresario. Bueno, no sé si es visión, porque me encantaría decirte que es porque yo me levanto todos los días y yo soy un superhéroe. That's not true. A mí la realidad es que la necesidad crea creatividad. Punto. Entonces, no quiero hacer una fantasía de una realidad que me levanté un día y dije, yo no puedo poner todos los huevos en una canasta, punto. Y yo no puedo estar dependiente de situaciones fuera de mi control para que mi gobierno mi negocio sea exitoso. Y lo que había encontrado por muchas generaciones, y ahí sabemos el tema del estado de ser víctima, es que, queramos aceptarlo o no, por muchos años en la isla, la mayoría de los servicios que se daban, el empleador número uno era el gobierno, para servicios, para productos, para todo. El día que el gobierno no está en posición económica de contratación, pues muchas de estas compañías se vieron afectadas, pero no porque eran excelentes compañías, es que estaban acostumbrados a que el negocio más o menos les llegaba. Cuando tú estás fuera de Puerto Rico y tú te rodeas de competencia, la competencia te hace ser mejor.
porque te hace ser mucho más eficiente, efectivo. Y te puedo decir que mi reto, específicamente porque sacamos el decreto, ¿cómo es que entonces conseguimos trabajo fuera? Porque esa es o sea, no es que conseguí el decreto y el día después empezó a caer trabajo. Pues lo que empezamos a hacer es empezar a viajar a casi todas las convenciones y diferentes lugares donde tradicionalmente están potenciales clientes. Nuestra experiencia era y siempre ha sido en la empresa privada. Nosotros hacemos muy poco trabajo de gobierno. Lo que independientemente que la situación económica esté positivamente bien para la construcción en los fondos federales que existen, te puedo decir que por cada proyecto de gobierno que tú haces, tú tienes que hacer 4 o 5 en la empresa privada para ganar lo mismo. Y eso te obliga a ser nimble. El ejemplo que yo normalmente uso es como, imagínate, tú tengas un crucero. Pues nosotros no somos un crucero, porque si alguien se cae a la borda, en lo que da la vuelta el crucero, el tipo se ahogó. Nosotros somos un Boston Whaler, que empezamos a dar vuelta por todos lados y nos podemos mover en áreas donde los grandes no necesariamente quieren moverse. Y ahí fue donde nosotros encontramos nuestro nicho fuera de Puerto Rico, no solamente en los Estados Unidos, sino tuvimos oportunidades en Latinoamérica y también en el Oriente Medio. Pero, ¿cuál fue la narrativa? Nosotros abrimos una oficina en Miami en el año 2014, pero la oficina de Miami tenía 2 empleados, porque yo no me puedo beneficiar de la Ley 20 si yo hago los servicios desde Miami. Lo que pasa es que, tristemente, antes del huracán María en el 2017, muy poca gente sabía que era Puerto Rico. El huracán María, con la desgracia que vivimos todos nosotros, le dio una proyección mundial a Puerto Rico. No necesariamente positiva o negativa, pero le dio una proyección mundial. ¿Qué pasa? Que cuando yo iba a estas reuniones, ¿de dónde son ustedes? Yo soy de Puerto Rico. ¿Costa Rica? No, Puerto Rico. Pero ven acá, ¿Puerto Rico es parte de Estados Unidos? ¿O qué es eso? No, lo que pasa es que se perdió la comunicación con el cliente, porque ¿qué le importa la política a esta isla? La narrativa fue diferente. Abrir una oficina en Miami, aunque teníamos solamente 2 empleados, y aquí en aquel momento teníamos como 15, ahora tenemos más de 40, pero la conversación cambió a, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos una firma de arquitectura based en Miami, con headquarters en Puerto Rico. ¿Y por qué Puerto Rico? Porque tenemos un beneficio de la Ley 20, la cual I can share the benefit with you as my client. ¿Ya? Se cambió. Entonces no me están cuestionando por qué contratar una firma en Puerto Rico en the middle of nowhere. Y no me preguntaron nada político de la isla. Se convirtió, espérate, es una firma que me puede dar buenos servicios y además yo tengo potencialmente como cliente un beneficio también. Claro, el beneficio que tiene el cliente es que yo pago 31% de taxes, pero entonces en vez de pagar 31 pago 4 y en vez de cobrar $30, cobro 28 cuando posiblemente tendría que cobrar 27. Entonces la diferencia es el delta y vas a ganar más que si lo haces aquí anyway, pero también estás dándole un beneficio sin decir que le estás bajando los precios. Eso, again, es un mindset. Y eso ayudó radicalmente. Entonces nuestra entrada fue, esa firma es una firma norteamericana. Acuérdense, el ser una firma basada en los Estados Unidos ayuda muchísimo en Latinoamérica. Eso es una realidad. Yo, la cantidad de clientes que me dicen, mi arquitecto es de Miami. Sí, ¿y cómo se llama? No sé, es de Miami. Sounds good. Right. Pues entonces, tú tienes que estar claro cuál es la narrativa que quieres hacer y también cuál es el enfoque de compañía que quieres tener. Y en vez de visión, yo te diría que fue mucho trabajo definirnos quiénes de verdad éramos y quiénes de verdad queríamos ser para poder atacar los diferentes mercados de una manera quirúrgica. En vez de, mira, yo hago de todo. That doesn't work. Yo hago 3 cosas. Nosotros hacemos hospitality, hacemos multifamily y hacemos institucional. That's it. Yo no puedo competir con Gensler, que es la compañía más grande de arquitectura del mundo, porque hacen todos los servicios y los hacen bien. Pero we are the best in what we do. Y además tiene un beneficio. Contratando porque puedo share in the benefit. Y entrando de esa manera, ahí es que los mismos clientes te van llevando a otros mercados. Y esa fue básicamente la fórmula. Me encantaría decirte que es más complicada, pero nosotros ahora mismo casi el 40% de lo que estamos haciendo es fuera de Puerto Rico. Tenemos proyectos en Indiana, Georgia, Paris, Texas, un proyecto en Malibú. Tenemos un proyecto en la isla de Bermuda. Y todo eso esos son los que tenemos activos. Vino gracias
a que Alberto Bacó es cabezón y no se rindió conmigo. Y entonces me dio un poco de orientación de por qué tenía que hacerlo aunque no tuviera ningún trabajo fuera de la isla. Mira, yo creo que aunque me gustaría seguir hablando del tema de la Ley 20, la realidad es que Puerto Rico tiene un montón de incentivos. No les voy a pedir como Deina que se levanten, pero levanten la mano quienes opinan que es difícil hacer negocio en Puerto Rico. Para eso tenemos a Gustavo, que nos va a hablar un poquito de todo ese toolkit de beneficios que hay en Puerto Rico más allá de la Ley 20. Bueno, primero que todo, Richard, gracias. Para cerrar el ciclo de la colaboración entre generaciones, yo no estaría aquí ni varias de las personas del ecosistema como Luciano, Jason, estarían aquí si no hubiese sido por el apoyo de Alberto en el 2015 con las cenas empresariales. Creo que algo que ambos han mencionado sobre la mentalidad es algo que hemos visto persistir a través de los 11 capítulos de la Ley 60. Cuando vamos a solamente lo que es el capítulo 3, que es exportaciones, Ley 20, entre el 2015 y el 2020 vimos que los salarios de estos decretos incrementaron por 5 veces. Vimos también que al día de hoy han facturado más de 11.600 millones de dólares. Pero cuando viene el momento de hacer el tweak, ese cambio de cómo me establezco en Miami, cómo voy corriendo, falta todavía esa educación. Cuando hablamos de los capítulos, y rapidito, voy a cerrar con el de exportaciones, pero compañías como Álvarez Villalón, compañías como Gustazos que están por aquí con exportación y emplean más de 100 personas, han logrado crecer sus servicios. Hospitality, que te veo por ahí, Jean René, y varias de las personas que están aquí vivos han logrado crecer gracias a estos beneficios. En resumidas cuentas, el incentivo va desde la cría de gallos de pelea hasta las líneas de código que vas a escribir en tu compañía de software, hasta traer talento que es escaso en Puerto Rico, que tiene un alto rendimiento. Es bien abarcador y va desde proyectos novedosos, individuos como médicos, inversionistas. Carlos, que te veo por ahí, también regresó gracias a ese capítulo. Capítulo 4 desde finanza con fondos de inversionistas, and new fund managers like David Alvarez Geeter, who's building Futura Fund and coming back from the diaspora. Chapter 5, que son hospitalidad, proyectos de hoteles como Adianí, Anjami, Jean René, en Gautam. Capítulo 6 de manufactura, que va desde fabricar panen a crear líneas de código. Jonathan, te veo por ahí con Raincoat. Varios de estos capítulos te permiten crecer el runway. Cojo el mejor ejemplo de Jonathan, que just raised $5 million de SoftBank. Si saca el incentivo de manufactura, toda la labor de Research and Development pueden recibir hasta 50 centavos al dólar. Esto significa que tu runway va de 5 millones a 7.5 millones. Y es algo que cuando pareas la exportación con esa capital de propiedad intelectual, puedes extender la vida útil de tu negocio más allá, especialmente cuando se avecinan tiempos económicos difíciles. Tenemos el capítulo 7, que es desde vivienda de sección 8 hasta energía renovable. Tenemos por aquí a Francisco y a Vanessa Carvadillo, que están imprimiendo molinos de vientos y están sacando sus propias patentes. Tenemos capítulo 8, que va desde gallos de pelea a cubrir todo emprendedor bona fide. Domenico Borrero levantó 2.7 millones gracias a este incentivo y está preservando la cepa de café más antigua de Puerto Rico. Tenemos el capítulo 9, que va desde Zapatero Films, que hace todos los videos de Bad Bunny, todos los videos de Calle 13 y por ahí para abajo. Y también el capítulo 10 para jóvenes empresarios como lo es Yami Abreu por aquí, que regresa después de 20 años trabajando en hospitalidad. Y por último, capítulo 11, que es para transportación y todo lo que son las líneas de cruceros, que le dan beneficios a todas las compras que hacen localmente. Cristal Díaz produce, no sé si está aquí hoy, pero también está explorando cómo proveer y aunar esfuerzos entre todos los productos que estos cruceros pueden comprar. En resumidas cuentas, la Ley 60 es bien abarcadora y casi todos los que están aquí cualifican, siempre y cuando encajan la mentalidad de cómo exporto, cómo creo, cómo establezco una propiedad intelectual. Y, mano, está en nuestras manos.
Les hago una pregunta. Maybe yo soy muy... it's wishful thinking on my end. Pero todas estas leyes suenan poderosas. ¿Qué le está faltando a este ecosistema empresarial para exponenciar esas leyes y llevar a Puerto Rico a otro nivel? ¿Qué está faltando? Aquí yo creo que siempre les he dicho a todo el capital extranjero que trato de continuar promoviendo que uno de nuestros hidden assets o activos escondidos que no los tienen en más ningún sitio en Estados Unidos es ese talento que se nos fue de Puerto Rico, que afortunadamente muchos de ellos quieren regresar a Puerto Rico. Y eso yo creo que es lo que nos tenemos que concentrar, de dejarles saber que nosotros creemos en lo que tenemos aquí y que podemos cambiar nuestro destino. Y vuelve a un estado mental, si nosotros de verdad no los creemos y se lo proyectamos a esa diáspora, porque aquí hacen falta más brazos, se lo proyectamos. Ellos están empezando a regresar. Están empezando a regresar tanto como el sábado me enteré de 3 hijos de amigos míos que trabajan para una compañía norteamericana y les aprobaron trabajar en remoto desde Puerto Rico y seguir empleados con esas compañías. Así que hay distintas maneras que están empezando a regresar. Pero yo creo que esa es porque es que nos hacen falta brazos aquí. Así que yo diría que eso es indispensable y nos hace falta. Y quizás voy a ser cuidadoso de la manera que lo planteo. Nosotros estamos acostumbrados a imponerle requisitos a la gente. Yo trataría, aquí ahora tenemos una población muy capaz, tanto en su talento como en su capacidad de capital. No pensemos en cómo ponerle más requisitos. Vamos a pensar cómo nosotros le demostramos que creemos en lo que tenemos. Yo lo estoy viendo en los proyectos que me he embarcado personalmente. Cuando voy a levantar capital, yo no hago nada con pedirle a los legisladores que le digan de ahora en adelante todos los decretos nuevos pues van a tener que invertir $1 millón en fondos de capital. Yo me di cuenta que lo que hay que demostrarle es que el capital puertorriqueño está respaldando también y que cree en el hospitality. Una vez uno hace eso, pues ellos empiezan a tener confianza. Y que yo diría 2 cosas todavía están faltando. Ese appeal a la diáspora a que regrese, a que esto cambió. Y ese acercamiento a una fuerza que sigue creciendo. Y muchos de los que están aquí se dieron cuenta y están acercándose hacia ellos, están ofreciéndoles sus servicios en distintas áreas, pero es una que viene con la mejor buena fe de que Puerto Rico eche hacia adelante porque mudaron su residencia aquí, mudaron sus hijos, están yendo a la escuela aquí. Sería una locura pensar que no quieren que Puerto Rico mejore. Así que yo creo que hay que acercarse a ellos y interesarlos más en lo que nosotros queremos hacer para desarrollar a Puerto Rico. Ricardo, tengo una pregunta. Tu empresa ha sido muy exitosa y Alberto acaba de tocar un punto que habla de imponer cosas. A la hora de contratar, el workforce ha cambiado mucho. Tus oficinas son extraordinarias, tú vas allí, no parece que estás trabajando, es un feeling bien diferente. Háblame de ese work culture en tu empresa.
Yeah, the work culture sale de un lugar de estrategia. How can you bring the best if you're not sure qué tipo de ambiente tú puedes crear para poder fomentar que esas personas pues quieran trabajar contigo? Y yo creo que Alberto dijo un buen punto en el tema de la diáspora, porque igual que mencionó ahorita de que el huracán María fue, obviamente, o sea, no olvidemos que más de 3,000 personas fallecieron, inclusive más personas que 9/11. Y fue una desgracia, pero what do you do with it? Either you complain or you try to do something better, right? Pues la pandemia, en parte, pasó algo que potencialmente benefició a Puerto Rico, al menos en el tema de empleomanía, que podía trabajar remoto, que fue el ejemplo que dijo Alberto. Nosotros empezamos a ver personas que siempre querían venir a Puerto Rico, se fueron porque no había trabajo en su profesión, pero de una manera u otra querían regresar. La pandemia surgió como una oportunidad para poder regresar y luego, además de regresar, empezar a ver otros ambientes y otros tipos de oportunidades de negocio que tal vez no conocían porque estaban desde afuera. Si tú quieres contratar the best, pues tú tienes que crear el ambiente para poder mantenerlos. No solamente en lo que tú les pagas a las personas, que eso es un tema de suma importancia. Nosotros el año pasado hicimos un análisis de cómo nosotros estamos compitiendo con los diferentes estados de la nación. Nos dimos cuenta que aunque siempre estábamos pagando mejor que tal vez nuestra competencia, la realidad es que si queremos competir global, nuestra competencia no es local. Tenemos que empezar a competir con los salarios fuera de Puerto Rico. Durante la pandemia subimos todos los salarios. Eso hizo que las personas que estaban regresando a trabajar remoto empezaran a ver la posibilidad de quedarse ya aquí sin verse afectados económicamente. Porque la historia siempre es la misma. Yo regreso porque me encanta Puerto Rico, pero tengo que ganar menos. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado eso? Pues yo no veo por qué tienen que ganar menos. Yo gano más porque yo exporto. ¿Por qué entonces yo no puedo distribuir eso de una manera de que esas personas tengan los mismos beneficios que tienen fuera y más todavía porque están en Puerto Rico, que hay un beneficio que no tenemos que explicar, que es estar en esta isla espectacular? Desde el punto de vista de la infraestructura de la firma físicamente, pues nosotros fuimos e invertimos una cantidad de dinero bastante grande para poder tener una infraestructura física que se alinee con las compañías a las cuales yo quiero competir globalmente para poder tener el mejor equipo desde el punto de vista de mejor calidad global. No podemos hablar de que queremos competir globalmente cuando nosotros mismos no estamos dispuestos a invertir en la gente, especialmente en servicios, e invertir también en la infraestructura. Por eso fue que nosotros básicamente nos mudamos y ahora abrimos una oficina que tiene casi 20,000 pies cuadrados específicamente para poder competir globalmente. Ahora, hay una cosa que preguntaste antes, que le preguntaste a Alberto específicamente sobre el tema que por qué tú crees que nos limita o no a veces tener todos estos beneficios en papel, porque muchas veces no nos beneficiamos. Yo te diría que, bueno, es una contestación compleja, pero yo te puedo decir al menos dos extremos. Desde un punto de vista, hablamos mucho que podemos competir global, pero la realidad es que nos da miedo. Porque vivimos en una isla y honestamente la mentalidad tiende a ser un poco isleña. Y la mentalidad isleña es que si tú tienes una pizza, si yo cojo un pedazo, se lo estoy quitando a otro. En vez de entender que tú no tienes que comerte una pizza, tú puedes hacer un montón de pizza. Por ende, esa mentalidad isleña nos limita un poco. Y es injusto tal vez criticarlo porque decir, no, que es que aquí la gente no. Miren, yo les digo, mi esposa siempre me dice una cosa que blows my mind, que dice, cuando tú tengas un problema, recuérdate que tú lo ves los problemas como si estás dentro de una botella. Y tú cuando estás en una botella no puedes ver el label. Tienes que salir de la botella para ver el label. Estamos dentro de la botella. We need to get outside of our comfort zone para ver lo que tenemos, no enfocarnos en todo lo negativo y tratar de ver lo positivo que se tiene, porque siempre hay negatividad en un montón de lugares y cuando uno es de aquí, uno tiende a ser mucho más crítico que el que viene de afuera. Y tenemos una obligación de ser embajadores.
Y he encontrado, tristemente, que muchas personas que se nos han ido no son embajadores, porque se fueron por razones personales y quieren justificárselo. Y la mejor manera de justificárselo es decir, no, es que yo lo dejé a mi novia, ella no me dejó a mí. Puerto Rico no sirve porque yo me fui porque no sirve. Esa narrativa hay que cambiarla. Y esa narrativa tiene que caber. Y te digo pero desde ese punto de vista, yo sí creo que tenemos una responsabilidad. De la otra manera, y sí quiero hacer este punto, y disculpa que me alargué, es el tema de el exceso de limitaciones que existe a veces legales en Puerto Rico. ¿Okay? Puerto Rico tiene 147 licencias, 9 más que cualquier lugar de ningún país desarrollado. Oye, eso complica los procesos. Y en cierta medida, cuando pones tantas trabas, fomenta a que las cosas se hagan informalmente y no siguiendo las leyes. El exceso de leyes trae informalidad, no trae un proceso legal de responsabilidad de tú seguir las leyes. Y ese exceso de leyes ha creado el exceso de leyes y también la amenaza de quitar leyes cada 3 meses. Lo que crea inseguridad Incertidumbre. y el inversionista, sea local o internacional, no le gusta la incertidumbre. Y te quiero acabar con este cuento. Hace unos años atrás, yo creo que tú lo hablamos una vez, el grupo Swire, que es el grupo de desarrollo inversionista más viejo del mundo, lleva 250 años, fundado en Inglaterra, miró a Puerto Rico para hacer unos desarrollos. Swire tiende a hacer desarrollos de alquiler, no vivienda de venta. Miraron, nos llamaron, hicimos un análisis con ellos y la razón por la cual decidieron no invertir en Puerto Rico fueron por 2. Dijeron, yo no puedo invertir en Puerto Rico cuando hay una ley de desahucio que no es certera. Pues la ley es buena, pero es discrecional y cada juez puede cambiar lo que quiera. Eso es incertidumbre. Segundo, dicen, porque yo no puedo ser dueño de mis propias calles, yo las mantengo. Y en ese momento habían sacado no sé, gracias a Dios no se firmó la ley, de que todas las calles en Puerto Rico iban a ser públicas. Y el alcalde de Dorado estaba volviéndose loco, dijo, yo no quiero las calles, yo no las quiero administrar, que las administre cada desarrollador, etcétera, y cada en su comunidad. Esos son el tipo de cosas que no nos damos cuenta porque estamos pensando insularistamente y no nos damos cuenta que decisiones como esa pueden afectar una inversión que se quedó en el aire de $270 millones en el año 2015, cuando no teníamos suficientes inversiones. Gustavo, sé que has hecho un trabajo extraordinario de recopilar todos estos incentivos. ¿Dónde podemos buscarlos? Bueno, primero que todo, parte de responder a esa diáspora y que apacigüen y entiendan qué es lo que está disponible, he creado un resumen, se llama L60pr.com, L60pr.com. Eso fue gracias a Karen, Keiko y un sinnúmero de residentes y emprendedores locales. Este diciembre vamos a estar imprimiendo el libro, desglosando los 11 capítulos y los sobre 120 sectores con un ejemplo vivo de un puertorriqueño con ese decreto. Esa es parte de la labor. Algo que encontramos, y esto va en parte la mentalidad, en parte las trabas, cuando vemos todos los negocios que se han registrado y están activos en el Departamento de Estado, en el registro de corporación, menos del 2%, el 1.57% de los negocios registrados en Puerto Rico tienen un decreto. Eso me da un poquito de chills, porque no hay nada más que me moleste que ver una oportunidad sin aprovechar. Y creo que hay una capacidad y una necesidad de poder educar y decir, mano, tú estás creando un hotel, tú puedes garantizar un 30, un 40 centavos al dólar con un crédito contributivo. Tú quieres hacer Research and Development. Puerto Rico ha invertido más de $200 millones al año en Research and Development Credits. Se puede hacer más. En fact, esa es parte del eslabón que se necesita para el desarrollo de una economía avanzada y competitiva. Pero al final de todo, creo que la estadística o el número que hace la gran diferencia, y perdonen por el número del 2014 y el número del día de hoy, el Global Entrepreneurship Monitor de Babson College monitorea los ecosistemas de emprendimiento a nivel global.
tienen una variable que es cultura, como la cultura de un patrón, la cultura de emprendimiento, la cultura de aceptar y tomar riesgo. En el 2014, de los sobre 192 países encuestados, Puerto Rico estaba en el penúltimo lugar, por debajo de casi 50 países que al día de hoy están en un régimen totalitario. Fast forward al 2022, ese número, gracias a Dios, ha incrementado y estamos por debajo de unos 15. Sin embargo, creo que te abre volúmenes, it speaks volumes sobre cómo nosotros percibimos una oportunidad de emprendimiento, cómo aceptamos el reto y cómo buscamos la sabiduría de personas que ya lo han logrado, tienen décadas, generaciones bajo su correa y pueden decirte, mira, por aquí no te metas, vete de por ahí. Y creo que la mejor forma de responder todo eso es lo que se está haciendo aquí con Mentorship Day, es parte de ese ancla para comenzar a transicionar, a comenzar a educar, a comenzar a darle la oportunidad, la capital, la mentoría a los jóvenes y todos los emprendedores que están aquí. Ya que estamos a 5:30, creo que esa es mi respuesta. Y nada, un último comentario. Hay varios miembros de la diáspora que salieron a sus 17, 18 años ahora, que se graduó conmigo en high school. Y hay varios que ya están vendiendo su compañía y poniéndola en el New York Stock Exchange. Sin embargo, no hay una cláusula o una razón para que puedan regresar y crear algo estable, ya sea del punto de capital gains o ya sea de parte del fondo. Creo que aún queda una oportunidad más de pensar cómo bajamos a 9 licencias menos, a lo mejor 90 licencias menos, o ser un poquito más straightforward en qué son estas 535 páginas de texto legal y cómo me aplican o cómo me benefician a mí como emprendedor. Para cerrar este panel, nos quedan 4 minutos y quiero abrir las preguntas al público. Tenemos 3 recursos extraordinarios. ¿Alguien que tenga una pregunta para nuestros panelistas? Saludos a todos. Yo soy una de esas puertorriqueñas que se fue a los 11 años y yo regresé 6 meses antes de María. Así que me cambiaron los muñequitos. Works? Okay. Works now. Okay, I started a nonprofit here in Puerto Rico in 2009 while I was in school at Georgetown. And let me tell you, my dream since I was a child was always to come back home. I wanted to come back home because I had the most amazing and joyful childhood. Así que disculpen que a veces voy de español a inglés. Mi niñez en Puerto Rico fue única. Cada niño que crezca acá en esta isla puede hacer algo fabuloso en el futuro. Y ustedes que ustedes envisionaron el mundo que estamos todos nosotros ahora, ¿verdad? Y yo como persona que regresó a la isla, que tuve que aprender un poquito más español, que gracias a Gustavo sé quiénes son las personas porque nunca sé quiénes son. Yo les quiero preguntar a ustedes si ustedes pudieran regalarle un consejo a un niño, ¿verdad? Estamos tratando de diseñar el futuro de la isla para la niñez y la juventud de la isla, para que salgan, ¿verdad?, de esa mentalidad de no tengo, no puedo, soy víctima, él tiene y yo no tengo. So what would you like to see for the future of Puerto Rico, and how would you paint a new picture for children? My nonprofit, Island Corps, we are actively adopting public schools. We work with over 16 children's homes, children who don't have any parents or they're ward to the state. And I come here, as a person, I'm also a businesswoman. I have a company. But I want to ask you, since you're up there. I will take a shot. Yes, please. We don't have a lot of time. Thank you. I will try to use entrepreneurs, successful people in the private sector, in the arts, in the education, and use them as examples. Unfortunately, desafortunadamente, usamos muchos héroes. Está muy bien,
en los deportes, etc. Pero aquí hay unos héroes. O sea, para mí, Rick Elías, que no lo conozco personalmente, está haciendo más por el desarrollo económico de Puerto Rico que cualquiera, es más, que todos los secretarios de desarrollo económico juntos que hemos estado. Porque son cosas prácticas, movidas por gente exitosa que sabe lo que necesita el mercado. Y yo creo que tenemos que hacer más ejemplos de que sí podemos, que la educación es importantísima para que se esfuerce a mejorar la educación pública. Es una tragedia lo que está pasando aquí en la educación pública, pero yo creo que es a nivel de tragedia. Cuando yo veo personas nuevas a la isla que llegan a tratar de ayudar en algo y me dicen, pero es que yo trabajé en las escuelas de África y me encuentro que aquí el sistema de escuelas públicas está casi al nivel de África, no está al nivel de Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Pues yo creo que tenemos que crear los héroes en las áreas que los hay y empujar por un sistema de educación mucho mejor. Tenemos espacio para una pregunta adicional. Mi vecina Betty Martínez. Gracias. Gracias por ¿verdad? Este espacio tan maravilloso, primero que todo, y a todos los panelistas. A ti, Richard, te felicito por Puerto Rico Icon y te deseo mucho, mucho éxito. Una pregunta, ¿existe alguna campaña que pueda expresar todos estos beneficios que Puerto Rico tiene tan maravilloso, que podamos empezar a traer parte de la diáspora que se nos fue de vuelta a Puerto Rico? Y con toda esta información que está llegando también a Puerto Rico, que habla de la recesión, valga la redundancia, Puerto Rico estuvo por casi 13 años en recesión, y por primera vez yo sentí que los últimos 2 años estábamos saliendo de la recesión, y porque estamos hablando ahora de una recesión global, ¿cómo podemos hacer para que Puerto Rico se luzca globalmente con todos estos beneficios y que seamos la estrella en el globo terráqueo de que tenemos tantos beneficios? Bien cortito y dejo aquí. Ricardo lo dijo, es que miramos nada más que lo negativo. Aquí hay unas iniciativas que están en esa dirección. Está comprometido, está este doctor de la Universidad de Yale, tiene una orientada hacia todos los científicos y de esa comunidad de research que se han ido a Estados Unidos, los ha unido. Hay unas iniciativas que lo que hay es que apoyarlas y unirse a ellas, y yo creo que con ese proactivismo se va a proyectar mucho más ese positivismo. Y en la parte de las historias, o sea, nosotros llevamos casi 1 año redactando el libro de la Ley 60, y una de las cosas más difíciles que se nos ha hecho es poder abrir y poner la historia de ese emprendedor en una cámara. El mismo website que le dije, l60pr.com, ahí hay un poco de información, todo se está haciendo pro bono. Si conocen alguna empresa, alguien que tenga el incentivo, que está dispuesto a compartir su historia, ahí están las historias. Ahí está Dan Bigman, ahí está Alana Mediavilla, que regresó y trabaja y hace los videos para Google, para Netflix, para Amazon. Hay un sinnúmero de contenido, pero se necesita más. Y al ser algo que es bien, como digo, no se ha educado mucho, necesitamos un volumen de personas valientes, perdonen por las palabras soezas, como dice mi madre, con unos cojones y unos ovarios de oro bien pulidos, que estén dispuestos a tener la valentía, sentarse a la cámara y decir, yo soy esta empresa, esto es lo que hemos hecho, esta es la cantidad de empleados que tenemos, esto es lo que hemos levantado en capital. Y así es como empezamos a cambiar la retórica, a cambiar la historia, dándole finalmente o poniendo un pedestal a esos titanes de industrias que han creado los Rones, los Holsums, los videos musicales, que se han convertido exponentes. Pero desafortunadamente no le hemos dado ese foro. Así que un llamado a cualquier persona que está aquí. Bueno, pero te voy a decir algo, rapidito, porque I want to answer both, porque está interconnected. Yo no sé si es que no se le han dado el foro necesariamente.
Por ejemplo, tú has hecho un esfuerzo grande y hay grupos como ustedes que obviamente es importante. Pero there's a fear. There's fear of success en esta isla. If you're successful, you're afraid that you're going to be looked down upon. Unless you're un reggaetonero o saliste en una novela hace 20 años. That's it. Pero there's this fear. I don't know if it's Catholic guilt or something. I don't know what it is. There's this fear of success that doesn't happen outside of Puerto Rico. I'm going to tell you quickly 2 things that I'm very proud of. But sometimes I'm embarrassed to say it. I'm not going to be embarrassed now. We're the only Puerto Rican firm in the top 300 firms in the U.S. We're the only Puerto Rican firm in the top 225 firms internationally. But I never say it. I'm embarrassed. I don't want to put anyone down. No quiero que nadie se sienta que tipo tan egocentrista. Secondly, we are a case study in the London Business School. Our firm. If you go to the London Business School, you are going to read about our story. No one knows it in Puerto Rico, and I don't tell anyone either. Porque es como que, ¿para qué? You have to start. Well, no, but I'm being transparent and honest. It's hard to be successful and being able to be proud of that success. Porque success is not only money. There's a lot of successes, but we're afraid of saying it because we're afraid of being successful. And I think la idea que tú dijiste de empezar a posicionar personas más allá de excelentes representantes de la isla, que sean músicos o sean sports people. So we can start looking up, porque también es otra cosa. We're very quick to be impressed by Puerto Ricans who live Puerto Rico. Los que se van, we're very impressed by them. But we're not impressed by ourselves. Los que estamos aquí. That's true. And I think, y yo les puedo decir que todos tenemos una obligación, incluyéndome, de empezar a sentir a little bit of pride in what we do. Porque yo sí digo, y estoy convencido, que people say that if you make it in New York, you can make it anywhere. Bullshit. Si tú has hecho un negocio y todavía existe y ha crecido en los últimos 15 años en Puerto Rico, you could do it anywhere. You're a hero. Trust me, that's true. Gracias.